Entonces, seguimos con esta comparativa. Entonces, en la necrosis la célula va a ser mucho más grande, mientras que en la apoptosis, como está programada, va a compactarse, se va a reducir, se va a retraer. El núcleo en la necrosis va a tener diferentes patrones, eso lo vamos a ver acá. Eso sí se logra ver en el nivel histológico. Puede ser necrosis, cuando el contenido nuclear se contrae, puede ser cariolexis, cuando el núcleo se destruye, o cariólisis, cuando el núcleo cuando no se muestra en realidad, ¿no? Porque no hay el detalle celular a ese nivel. En la apoptosis van a formar esos cuerpos apoptóticos, va a haber nucleosomas, todo es organizado, todo está bien desarrollado, ¿no? En la necrosis vamos a tener una membrana plasmática rota, recuerden, porque hay un agente externo. En una apoptosis se van a ir con los cuerpos apoptóticos, no se va a romper, se va a organizar de tal forma que van a formar esas pequeñas estructuras. El contenido celular se va a exponer, va a haber una digestión enzimática, mientras que en la apoptosis no. Seguimos con los cuerpos apoptóticos bien diseñados para que justamente no alerten las proteínas a los siguientes, al tejido secundario. La inflamación es muy frecuente en necrosis, como les decía siempre. La apoptosis no tiene que haber, no va a haber, justamente no hay quien te alerte de eso. La función fisiológica, o para qué están hechos, justamente, ¿no? Es para mandar una señal de un problema, de una variante patológica, de una lesión. Mientras que en la apoptosis cumple un rol más de tipo fisiológico, de tipo de control. El mismo nombre es, así como necrosis viene de necros, de muerte, apoptosis viene era la forma que le llevaban los griegos a la caída de las hojas de los árboles. Cuando el otoño llegaba, las hojas caían, lo relacionaron con eso, como una muerte. Ya, eso es lo que tenemos en cuanto a necrosis y apoptosis. Entonces, tenemos que el daño va a ser persistente, o es excesivo, va a generar una lesión irreversible. Por lo tanto, va a haber una lesión de la célula como tal. En las membranas lisosomales, en las membranas citoplasmáticas, se van a liberar enzimas como inolasas, ¿no? En donde por dentro se va a denaturalizar estas proteínas, ¿no? Lo que va a generar la necrosis. La tunefacción que se da, recuerden que es más a nivel de degeneración. La degeneración hidrológica, cuando había una inestabilidad, cuando había un problema, no poder controlar, el agua entraba, la célula se hinchaba, ¿no? Era un cambio morfológico. Y si se quitaba el agente o la parte lesiva, regresaba. Pero la muerte celular, no, vamos a tener que la muerte se da de 4 a 12 horas, y mientras que la lesión irreversible como tal, ¿no? Ya es más corta o mucho más rápida. Entonces, cuando nosotros vemos un área acelular, un área en donde no encontramos un patrón histológico reconocible, es porque justamente todas las proteínas se han denaturalizado, ¿ya? Porque hay justamente una digestión enzimática, no por los lisosomas principalmente. El citoplasma, ¿no?, de una célula normal con su núcleo, a diferencia de una célula muerta, va a tener menor cantidad de eosinofilia. La otra sí se va a hacer más, va a tener un rosado mucho más intenso, ¿no? Los núcleos no se van a poder ver bien,
y en algunos casos la necrosis es tan abundante o tan extensiva que no se reconoce el patrón tisular, o sea, no se reconoce qué tejido estás viendo. Y por ejemplo, ya cuando vemos una lesión, una necrosis como tal, ¿no? Esa es necrosis por acá, y acá vemos apoptosis. Acá, por ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico donde se ve muy bien la necrosis coagulativa, que es un patrón de muerte celular, es en las células epiteliales de los tubos colectores del riñón, ¿ya? Porque ahí se puede ver justamente el progreso, ¿no? Desde una degeneración hidrópica hasta la muerte como tal. En este caso, vamos viendo, donde justamente señala, hay una ruptura de la célula, el núcleo no es tan discernible, ¿no? Las membranas que normalmente se podrían, por ejemplo acá, ¿no? que se logran ver, acá ya es de una forma indeterminada, ¿no? Esto es a nivel histológico. O también tenemos el otro patrón de núcleo, que cuando el contenido nuclear, ¿no? El ADN, los cromosomas, dejan de ser funcionales, se retraen. Si se retrae, se comprime, estamos hablando de un patrón nuclear de epignosis principalmente. Esto es a nivel de lo que es las células epiteliales de un riñón, ¿no? Principalmente. Esto, si no me equivoco, esto es de en la cardiólisis. Esto más me parece los cuerpos apoptóticos en realidad. Los cuerpos apoptóticos normalmente hay esta muerte celular en parvovirus, ¿no? Esto es como más me hace recordar eso en las poblaciones linfoides. ¿Ya? Acá lo podemos ver con mejor claridad en cuanto a necrosis. Este de acá más me hace recordar a la apoptosis. Acá tenemos un núcleo, ¿ya? En su forma normal, en su forma estado basal. Seguimos con las células de tipo epitelial, porque son un buen ejemplo para la parte histológica. Se puede ver los cambios morfológicos o citológicos a ese nivel. El núcleo epignótico, ¿no? Cuando ya empieza, cuando ya está muerta, ya hay una necrosis como tal, ¿no? Se comprime y se tiende a tener una mayor tensión, ¿no? Se vuelve más intensa la coloración. Los cuerpos cardiorrécticos, ¿no? Que son los espacios, ¿no? los pequeños puntitos de núcleo, lo vas a ver a este nivel, ¿no? Se tiñe, a veces se ve bien, a veces no se ve tan bien, la verdad no es tan visible a nivel histopatológico. Normalmente encuentras entre epignótico y la cariólisis, que no, ya es el cuerpo celular sin un núcleo, ¿no? Esto de acá es como un poquito confuso, pero eso va también con esta presentación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos estos patrones morfológicos que debemos tener bastante bien separados en cuanto a sus características. Tenemos necrosis coagulativa, necrosis liquefactiva o colicutiva, necrosis gaseosa o necrosis grasa.
Aparte, vamos a mencionar el patrón macroscópico de una gangrena, ya que ahí vamos a ver que en realidad es una interacción de estas. Pero estas son las principales, las que se toman como estas tres, ¿no? Porque también hay necrosis grasa, necrosis fibrinoide, y ahí si empezamos a ahondar, cada cierto patrón. Necrosis coagulativa. La necrosis coagulativa básicamente es aquella en donde vas a poder ver las características fisurares, o sea, vas a poder reconocer el tejido, pero las características celulares ya no se van a poder reconocer, o sea, se va a ver solamente un bloque, ¿no? Porque justamente es donde las proteínas que comentábamos que pertenecen a todo el cuerpo celular se desnaturalizan, se liberan. Si se liberan, se van a teñir. Si se tiñen, se van a teñir mucho más intensamente. Y por eso tiene esa coloración más marcada, ¿no? La causa más común, o la causa que te lleva a originar este tipo de necrosis es la hipoxia, principalmente la hipoxia. Cuando hay hipoxia, cuando hay isquemia, ¿no? Cuando deja de recibir lo que es los nutrientes, el oxígeno principalmente, vas a tener este tipo de muerte de tipo ovulativa, ¿no? En infartos es bastante común encontrar este tipo de lesiones. Un ejemplo clásico a nivel de y recuerden, el infarto, si bien es cierto, lo asociamos más con un conocimiento coloquial, con un conocimiento médico, es más el infarto de corazón. El infarto en sí es un área isquémica, es un área sin oxígeno que se priva del oxígeno, por lo tanto hay hipoxia, por lo tanto hay isquemia. Tú puedes tener isquemia, puedes tener infartos en riñón, puedes tener infartos en vaso, ¿no? En pulmón, en intestino, porque si tú ocluyes una vena, ¿no? Como en el caso del ejemplo clásico, vas a aplicarlos en el riñón, porque justamente tiene una circulación o una distribución de tipo arboriforme, ¿no? Un tallo, una vena gruesa, una vena gruesa como las acuatas, en donde libera su contenido de forma triangular. ¿Qué pasa si ocluyes o si hay una lesión a un nivel bajo, donde hay un mayor calibre? Justamente toda esta área no se va a irrigar. Entonces, lo que está ocurriendo acá es un infarto. Y si no se irriga, ¿qué cosa va a pasar? No va a tener oxígeno. Si no va a tener oxígeno, ¿cómo se llama ese proceso? Cuando el tejido no tiene oxígeno, isquemia. Ese tipo de situaciones van a llevar a las células a un proceso de necrosis coagulativa. ¿Y qué tenemos en la imagen coagulativa? A nivel macroscópico lo vemos como un espacio vivo. ¿No? Lo vemos como una área pálida, triangular, con bordes enrojecidos, principalmente de la vascular. Pero a nivel celular, a nivel histológico, tú vas a ver esto. Esta área principalmente. Esta. A diferencia de esta, ¿cuál creen? ¿Llegan a reconocer los dos patrones? ¿Llegan a ver la diferencia? ¿No? Miren esta parte, todo esto. Y acá. Algo tienes que percatarse ahí. ¿Cuál debería ser la diferencia? ¿Cómo? No hay núcleos, ¿no? Que no tengan núcleos
el detalle tisular, porque todavía reconoces que es un riñón, porque tiene los tubos conductores, ¿no? Y si viéramos un glomérulo por ahí también lo veríamos rosado, pero no se ve el detalle celular, no ves membranas, no ves citoplasma, mucho menos núcleos, ¿no? A diferencia de estos que todavía tienen, ¿no? Si se dan cuenta, es el punto basófilo, acá no vemos, ¿no? Entonces, esta es un área de necrosis coagulativa total. Entonces, esto cuando tú ves, cuando reconoces el tejido, más no la célula, estamos hablando de la necrosis de tipo coagulativo. Acá se ve mejor, ¿no? Este de acá, ¿no? A diferencia de este. Considerando más aún lo que les decía, lo de las proteínas liberadas. Es más, no sé si hay otro ejemplo. No. Es más, en el caso del músculo, por ejemplo, ¿el músculo de qué está constituido? ¿O para qué está hecho? Para ejercer movimiento. Y ese movimiento, ¿en base a qué lo realiza? Los microtúbulos. Los microtúbulos, ¿de qué están constituidos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas cadenas de pelotitas que tenían dos ganchos que al movimiento se unían, se desunían? Actina, miosin. Eso básicamente son proteínas. Entonces tu músculo está hecho intensamente de proteínas. Y cuando se muere, cuando hay necrosis coagulativa que puede darse, se tiñe intensamente como en esta situación, ¿no? Hay un halo que está más teñido, ¿no? Entonces, en el músculo, tener una gran cantidad de proteínas, incluso tiene un nombre particular. Ahora se lo conoce como, bueno, antes, ¿no? Que le gustaba colocar el nombre a sus descubrimientos, se llamaba la necrosis de Sein, que tenía una necrosis muy particular, ¿no? Se veía de forma vítrea, se veía con una coloración bien intensa, pero era en base a la cantidad de proteínas que tenía. Por otro lado, tenemos la necrosis liquefactiva. Liquefactiva, ¿a qué creen que haga referencia? Yo creo que los nombres son muy descriptivos al fin y al cabo. Si dice liquefactiva, vas a reconocer, vas a ver un tejido en donde el patrón de muerte celular ya no vas a poder reconocer el componente tisular. Ya, eso es cuando no reconoces el tejido, la muerte o el tejido muerto, no vas a ver principalmente o vas a sospechar de una necrosis liquefactiva. No, este cambio o este nombre normalmente empezó a darse porque se veían lesiones a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, que cuando había este tipo de autólisis o lesiones a ese nivel, al tener su naturaleza lipídica el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, se veía como si se hubiese licuado, macroscópicamente se veía una característica muy particular, ¿ya? Pero era o es muy propio de la muerte celular en el sistema nervioso. Recuerden que las neuronas tienen una alta demanda de ATP, tienen una alta demanda de energía. Si es que ocurre algo, cuando cortas eso, no están pasando por degeneración, no están intentando adaptarse, no, simplemente, bueno, pues se muere, se lisa. Pero cuando hay una autólisis a ese nivel, se conoce como una necrosis liquefactiva porque no vas a reconocer el tejido. Pero también
también hay otro tipo de necrosis liquefactiva, donde no vamos a reconocer el tejido, pero es porque los neutrófilos están liberando sus oxoninos, sus radicales, todo su material bélico, se quiere llamarlo, para eliminar al agente, ¿no? Ese es el tipo heterolítico, ¿no? La heterólisis como tal. Cuando vemos que hay bacterias piógenas principalmente, van a encontrarse con los neutrófilos, o se van a llamar los neutrófilos. Entonces ahí vas a encontrar una mezcla de muerte celular, de tejido muerto, o gran abundancia de neutrófilos. Y esto es lo que macroscópicamente, cuando ves en grandes cúmulos, es lo que llamas como esa secreción blanquecina, líquida, que se esparce, ya eso es lo que está bien. Es necrosis, tejido muerto, más gran cantidad de neutrófilos. Esto es lo que comentábamos, ¿no? Cuando veíamos autólisis o lesiones a nivel del sistema nervioso central, esto es cuando empezaba la ciencia, se quiere llamar así, la medicina empezaba a dar esos nombres muy particulares a las lesiones que se encontraban, ¿no? A esto le empezaron a llamar necrosis liquefactiva, porque daba esa apariencia de licuado, no se podía reconocer el tejido, era una apariencia que no se veía. A este nivel, ¿no? Y a este nivel. Esto más parece de primario, ¿no? Esto sí parece, esto sí es de bovino, esta es una imagen de saco, una lesión a este nivel. Pues esta parte, ¿no? Cómo se está lisando. Y lo que ves es esto, básicamente, ¿no? Un área, no hay puntero, pero esto es lo que es. Esto lo puedes reconocerlo. Si lo vas a medir a un médico, esta área vas a encontrar necrosis, que son las áreas rosaditas, que llamamos en célula, junto con la cantidad de componentes inflamatorios. Pero cuando no reconoces el tejido, y es muerte celular, es una necrosis liquefactiva. ¿Cómo podrías reconocerlo? Lo vas alrededor, ¿no? Donde casi ya ves los vasos típicos del sistema nervioso, el neurópilo, a pesar de que está un poco pixelado, se puede reconocer todo. Lo mismo acá, ¿ven? Áreas donde ya no hay tejido, o es una área donde no puedes reconocer la estructura tisular, o sea, no sabes de qué tejido estás hablando, ni mucho menos celular, ¿no? Acá ya no implica. Como les digo, lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una lámina es, obviamente, ver la lesión, ¿no? Pero verla en su contexto, ¿no? Revisar el área periférica para observar mejor la lesión. Uno de los tantos ejemplos que podemos ver en necrosis liquefactiva, los abscesos. Los abscesos que son capsulados, por ejemplo, en el hígado, en animales de producción, principalmente. La piodendra es otro ejemplo clásico de necrosis liquefactiva, porque vas a ver un gran cúmulo de tejido necrótico, ¿no? Que es el endometrio, con un gran cúmulo de neutrófilos. Las secreciones purulentas o lentamente purulentas, ¿no? Que podemos ver en una rinitis cualquiera, ya sea ahí tenemos justamente eso es lo que ves en macro, ¿no? Una necrosis liquefactiva de tipo heterolítico principalmente. Y cuando hablamos de sistema nervioso, hablamos de una necrosis liquefactiva autolítica, ¿no? La que implica
proliferación de bacterias o neutrófilos. Y eso es lo que les decía, ¿no? Microscópicamente tenemos esto. El patrón uniforme de células que es neutrófilos, ¿no? Neutrófilos en medio o sobrenadando en este tejido, porque recuerden que no están en el aire, no están reflejados, están imbuidos en este material, pero como no es un tejido reconocible, no es algo que podamos reconocer, es tejido necrótico. También porque es necrótico, porque no vemos núcleos, ¿no? Aparte de acá. Entonces tenemos la turbulencia. Acá tenemos un absceso total, vemos un centro, ¿no? Que es de tipo superactivo principalmente, con necrosis microactiva. Pero acá, si se dan cuenta, ya empieza a encapsularse. Los abscesos, cuando se hacen crónicos, tienden a la capsulación. No todos lo van a formar, ¿no? Hay abscesos que ya sea por el tiempo, por el lugar, no se forman, pero tienden a tener esta formación a nivel crónico. A nivel agudo, incluso se habla de microabscesos, por ejemplo, en el caso de salmonella en cuyes. Esto en el hígado se ve el componente de la necrosis hidroactiva con agregado supurativo, con agregado neutrofílico, que está en un área, ¿no? Necrótico. Entonces, en concepto, ¿no? A pesar de que tú no lo llegases a ver a nivel macroscópico, a nivel microscópico se considera un absceso. En este caso, microabsceso, ¿no? Que puede llegar a desaparecer. Por otra parte, vamos a tener la necrosis gaseosa. Esos tres, bueno, ya vamos con la segunda, ahora vamos con la tercera, las tres principales que tenemos acá. La necrosis gaseosa se le empezó a llamar gaseosa porque macroscópicamente hacía recordar a un material gasificado, al queso, porque tenía grumos, porque era medio blanquecina, porque cuando empezaba a analizar en un momento encontraba justamente ese aspecto, ¿no? Grandes áreas, en algunos casos con líneas circulares, ¿no? Que se desarrollaban, el aspecto grumoso clásico, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, por eso se le empezó a llamar de la gasificación del queso, se le empezó a llamar necrosis gaseosa. Obviamente, en esos espacios en blanco, ¿no? Que estamos viendo a nivel macroscópico, no vas a poder reconocer el tejido, ya ahí está completamente muerto, acá, ¿no? Y acá vendría a ser su representación microscópica. Tú no reconoces un patrón alveolar acá para nada. Es eso. Pero no solo es que ya no reconozcas el tejido, ya no reconozcas el cuerpo celular, sino que para que sea a nivel gaseoso vamos a tener residuos granulares, vamos a tener ese puntilleo basófilo que me indica que hay una situación, hay un aspecto de cronicidad, ¿no? Que hay algo que no ha sido completamente eliminado, ¿no? Entonces vamos a ver como una necrosis con frigidad, por decirlo así, ¿no? Que son en realidad residuos o restos celulares amorfos, ¿no? La típica o el mejor caso que podemos encontrar para necrosis gaseosa es la tuberculosis. El Mycobacterium es un organismo que justamente se salta la respuesta inmunitaria mediante el macrófago, ¿no? Es fagocitado por el macrófago
no se logra o escapa del fagosoma. Entonces eso crea un círculo vicioso de reacción. Entonces eso genera una necrosis grande. Pero el macrófago no actúa solo, sino actúa con neutrófilos, como primera línea de defensa, actúa con los linfocitos. Entonces ese resto de esa guerra, si quieren llamarlo, es lo que es esos restos granulares que vamos a ver acá, ¿no? El centro es necrótico, de necrosis gaseosa, ¿no? Que implica, como les digo, un proceso crónico, que implica un tiempo de organización. Y vamos a encontrar esto. Centrándonos en el patrón de muerte celular. Vamos a encontrar un área rosada, ¿no? Acelular, tampoco reconoces tejido, tampoco obviamente no reconoces células, pero encuentras estos puntos, ¿no? Que básicamente es el dendrito celular, principalmente el neutrófilo, ¿no? Eso vas a ver a nivel microscópico. Y a nivel macroscópico, esta área. ¿Ya? Puede darse en otras circunstancias que no sean el típico caso de otros organismos que demoren o que sean difíciles de eliminar, se puede dar. En el caso, por ejemplo, brucelas, otro organismo que no se elimina fácilmente, lo que es puede ser bacterias, como acabamos de mencionar, hongos también que producen más una infección granulomatosa, que como lo detallaremos cuando lleguemos a inflamación, hongos, cuerpos extraños, y todo lo que parásitos también puede llegar a generar, todo lo que implique un problema que va a tender a la cronicidad, se puede hablar de necrosis gaseosa. No necesariamente, pero en su momento. Esto es como primera entrada, me hubiese gustado que tuviese más imágenes, por ahí las complementamos en la práctica. ¿Ya? Ahorita un descanso y seguimos con la última parte de lo que es necrosigrasa, necrosifluvinoide, por ahí, las gangrenas, cómo las entendemos. ¿Ya?